Empezó casi en secreto, sin aspavientos, como suelen hacerlo tantas revoluciones en el mundo de la ciencia. Unas pocas observaciones aisladas, algunos astrónomos perplejos, unas cuantas líneas de código que se negaban a cuadrar. En lo más profundo de los flujos de datos provenientes del Observatorio Lowell, del Telescopio Espacial James Webb y de la Misión de Dinámica Solar de la NASA, una anomalía solitaria comenzó a vibrar como estática, irrumpiendo en un cielo que, hasta entonces, había permanecido en calma. El objeto conocido como Atlas, nuestro tercer visitante confirmado del espacio interestelar, se estaba comportando de una forma que nada en el mundo de la física podía justificar. Su trayectoria se desviaba por fracciones de un segundo de arco, desvíos minúsculos, invisibles para el ojo humano, pero inconfundibles para los instrumentos de precisión que lo observaban. Las cifras no mentían. Susurraban la presencia de una fuerza invisible, inmensa y deliberada, que actuaba sobre un cuerpo que, por todas las leyes de la naturaleza, debería haber estado desacelerando. Pero 3D Atlas no estaba desacelerando. Estaba acelerando. Y no lo hacía poco. En una magnitud tan inconcebible que dejó a astrónomos veteranos clavando la mirada en sus monitores, enmudecidos, comprendiendo que estaban presenciando algo que ningún ser humano había visto jamás. Al principio, hubo comparaciones en voz baja. Otro visitante interestelar ya había hecho algo similar una vez. Oumuamua, allá por el año 2017. Aquella extraña reliquia plana y tambaleante que se había liberado de las predicciones gravitatorias y se había adentrado en la oscuridad, ganando velocidad sin explicación. Pero mientras la aceleración de Oumuamua había sido sutil, misteriosa y fugaz, la de Atlas era algo mucho más audaz. Su empuje era medido, sostenido, innegable. Una erupción de movimiento de un cuerpo con decenas de miles de millones de toneladas de masa, desafiando la resistencia, desafiando la termodinámica, desafiando el sentido común. Era como si el cosmos hubiera decidido repetir un misterio familiar, pero esta vez subiendo el volumen al máximo. Durante medio año, el Atlas se había comportado según las reglas. Se desplazó por el sistema solar como cualquier otro cometa, tenue, frío y predecible. Su órbita fue modelada a la perfección por las ecuaciones de Newton. Su curva de luz era suave, su composición consistente con lo esperado. Agua, hielo, metales traza, dióxido de carbono, la receta cósmica habitual. No había razón alguna para creer que fuera algo especial. Pero al alcanzar su perihelio, el momento en que se acercó más al Sol, esa apacible obediencia se quebró. En una única ventana de 24 horas, los telescopios detectaron una aceleración continua y medible de 0,0202 milímetros por segundo al cuadrado. Eso suena irrisoriamente insignificante, hasta que uno considera su verdadera escala. A lo largo de horas, a lo largo de días, y en un objeto que pesa 33,000 millones de toneladas, ese cambio se volvió monstruoso. Para producir ese movimiento a través de la actividad cometaria ordinaria, el Atlas habría tenido que expulsar miles de millones de toneladas de gas y polvo en un estallido catastrófico, una detonación más brillante que cualquier nova. Sin embargo, no hubo explosión, ni escombros, ni una pluma de gas brillante tras de sí. El vacío circundante permanecía inmaculado. Era como si algo dentro del objeto se hubiera encendido silenciosamente. Algo controlado, suave y eficiente. Los astrónomos hicieron sus cálculos con incredulidad. El empuje necesario para provocar tal aceleración equivaldría a 660 millones de newtons, el equivalente a la potencia de 9 Starships de SpaceX, disparando sus motores simultáneamente, pero mantenido en la fría inmensidad del espacio donde nada arde, nada se mueve, y nada sobrevive sin una razón. La naturaleza no suele ser precisa, pero el Atlas lo era. Cada segundo, su vector se ajustaba de maneras que imitaban una corrección de trayectoria.
El tipo de dirección sutil que se observa en las naves espaciales, no en los cometas. En las salas de control de misiones y en los despachos universitarios, los científicos dejaron de hablar y se quedaron mirando fijamente, dándose cuenta de que sus ecuaciones estaban describiendo una verdad imposible. El objeto no solo estaba siendo empujado, sino que estaba siendo pilotado. El mundo ya había visto esta historia antes, o al menos una versión más silenciosa de ella. En el año 2017, el misterioso Oumuamua cruzó el sistema solar interior, girando como una lámina de metal, reflejando la luz solar de manera extraña y sin dejar ninguna cola a su paso. También aceleró ligeramente sin ninguna desgasificación visible, lo que provocó teorías sobre velas solares y tecnología alienígena. Pero el 3 Atlas no era un frágil fragmento deslizándose suavemente por el espacio. Era una fortaleza de cientos de metros de ancho, de una pesadez incomprensible, lo suficientemente denso como para absorber rayos cósmicos durante miles de millones de años sin desintegrarse. Que algo tan masivo acelerara más rápido que Oumuamua debería haber sido imposible. Es como comparar una hoja arrastrada por el viento con una montaña que de repente decide ponerse en marcha. Y sin embargo, eso fue lo que ocurrió. Los instrumentos del laboratorio de propulsión a chorro lo confirmaron. La aceleración no gravitacional del 3 Atlas no era aleatoria, ni variaba con la exposición a la luz solar. Era consistente. Ningún cometa se comporta de esa manera. Cuando el hielo se libera por debajo de la superficie, los chorros se disparan en direcciones caóticas, haciendo girar el núcleo y enviándolo a la deriva de forma impredecible. Pero el movimiento del Atlas era elegante. Su rotación, inalterada. Su trayectoria suave. Incluso a medida que su velocidad aumentaba, mantenía la misma alineación con respecto al Sol. Como si la fuerza que lo impulsaba no brotara de su superficie, sino que emanara de su interior. Ya no obedecía las leyes de la física, estaba escribiendo las suyas propias. Y por primera vez, el mundo de la astronomía se enfrentó a una idea demasiado grande para ignorar. ¿Y si tanto el 3 Atlas como Oumuamua no fueran accidentes? ¿Y si estuvieran conectados? Para explicar lo inexplicable, los científicos recurrieron a lo conocido. Propusieron la desgasificación de hielos volátiles que se sublimaban en vapor, impulsando el cometa hacia adelante como una máquina de vapor cósmica. Pero cuando calcularon el flujo de salida necesario, las cifras se desmoronaron bajo su propio peso. Para generar 660 millones de newtons de empuje, Atlas tendría que eyectar una décima parte de su masa en cuestión de horas, dejando una cola incandescente colosal visible desde la Tierra. Sin embargo, cada telescopio apuntado hacia él no vio nada. Ni siquiera el James Webb, sintonizado para detectar emisiones térmicas y calor infrarrojo, encontró ninguna firma de gas, ni agua, ni polvo, ni penacho. El vacío alrededor del 3 y Atlas permaneció impoluto. La conclusión era ineludible. Este no era un movimiento impulsado por el calor, era propulsión dirigida, y entonces llegó el espectro. Cuando se analizó, la luz del objeto brillaba en azul, no en blanco o rojo como lo hacen los cometas típicos. La luz azul significa una energía mucho más alta, muy superior a lo que el reflejo solar podría explicar. No era luz solar rebotando en el hielo, era radiación emergiendo desde su interior. Algo estaba generando energía y no a través de una reacción química. La temperatura, la luminosidad y las líneas de emisión no coincidían con ningún proceso conocido de sublimación natural. Era como si el objeto se hubiera encendido, como un motor silencioso que se reactiva tras un largo letargo. Atlas brilló, aceleró, y luego se estabilizó. Una ráfaga de movimiento perfectamente controlada. Cuando el Dr. Avi Loeb revisó las cifras, su conclusión fue tajante. La energía requerida aquí excede cualquier explicación natural. En sus modelos, la presión de la luz solar por sí sola no podía explicar las lecturas, a menos que el objeto fuera una estructura ultrafina,
una vela solar muy parecida a lo que se teorizó que era Oumuamua. Pero Atlas no era delgado, era denso, masivo, antiguo. Si la presión de la radiación no podía hacerlo, y la desgasificación no era visible, solo quedaba un único escenario. Propulsión por diseño. Loeb sugirió que si la aceleración era interna, la fuente de energía tendría que exceder nuestras capacidades químicas en varios órdenes de magnitud, operando en un silencio casi perfecto y sin escape. Un motor nuclear quizás, o algo más allá de nuestra comprensión de Windtunnel, la interacción materia-antimateria. Fuera lo que fuese, implicaba una intención. La naturaleza no construye motores. Alguien sí, pero ¿quién y por qué ahora? El momento era sospechosamente poético. La humanidad apenas había comenzado a desarrollar las herramientas para detectar tal precisión. Las ópticas sensibles, las matrices de radar, las ondas de espacio profundo. Era casi como si el universo hubiera esperado a que miráramos antes de enviar otro mensaje. Más claro, más fuerte, imposible de ignorar. Si esto es artificial, dijo Love, entonces es la tecnología superviviente más antigua que hemos encontrado. Más antigua que la Tierra, más antigua que nuestro Sol. Lo que hace que 3 Atlas sea aún más inquietante es la forma en que brilla. Su brillo no sigue ninguna curva natural. Pulsa débilmente en un ritmo que ningún modelo de rotación puede explicar. No gira, no parpadea, sino que oscila como si estuviera modulado. Los astrónomos lo notaron durante la fase post-perihelio. Cada pocas horas, la intensidad de la luz fluctuaba en intervalos simétricos, con una precisión casi mecánica que se repetía sin falta. Jamás, en la historia de la que tenemos constancia, cometa, asteroide u objeto natural alguno había emitido luz de esta guisa. Para algunos, era un reflejo solar de metal pulido. Para otros, una señal. Pero, a decir verdad, resultaba ser, a la vez, demasiado simple y demasiado complejo para cualquiera de esas interpretaciones. Las longitudes de onda se desplazaban en proporciones armónicas, como si estuvieran afinadas, un patrón que cabría esperar de la óptica adaptativa o de una calibración reflectante. A simple vista, no era más que un tenue brillo en la oscuridad. Sin embargo, para los instrumentos, era un lenguaje escrito con luz. Si la aceleración de por sí resultaba extraña, su iluminación le confería un aire verdaderamente inquietante. Cuando Atlas brillaba con un fulgor azul, su espectro coincidía por instantes con el de plasma sobrecalentado, alcanzando temperaturas superiores a las de la superficie solar. Y aún así, en vez de desintegrarse, permanecía estable. Fue entonces cuando el equipo de Lowe pronunció lo que nadie más se había atrevido a decir. No estamos ante un fenómeno geológico, estamos ante ingeniería. Cada vez que los científicos creían haber alcanzado el límite de lo imposible, Atlas elevaba el listón aún más. Su masa, de aproximadamente 3,3 por 10 elevado a la potencia de 13 kilogramos, haría impensable cualquier aceleración que superase un mero desplazamiento microscópico. Y sin embargo, en el transcurso de apenas 24 horas, su trayectoria se había modificado en miles de kilómetros. Tal despliegue de energía, aplicado con semejante elegancia, no debería ser concebible fuera de un sistema de propulsión de origen netamente artificial. Si se tratase de un cometa que liberara gases de forma aleatoria, se habría desintegrado en incontables fragmentos. Pero Atlas permanece intacto, silencioso y perfectamente simétrico. La implicación es, sencillamente, abrumadora. Sea lo que lo propulsa, el control es absoluto. No vaga a la deriva, se dirige con precisión. Y su nueva trayectoria no lo expulsa del sistema solar en línea recta, sino que se curva sutilmente hacia el espacio interplanetario, como si siguiera un plan preestablecido. Para hacerse una idea de la magnitud de semejante proeza, imagine una montaña del tamaño de Manhattan modificando su curso con delicadeza en pleno viaje, deslizándose bajo una fuerza invisible. Sin rastro de gases de escape, sin llamaradas,
sin sonido alguno, solo el puro movimiento. Se antoja menos un objeto de estudio astronómico y más la contemplación de una ancestral máquina olvidada que, por fin, recobra la vida. La confirmación definitiva no llegó del movimiento ni de la luz, sino de la manera en que Atlas las reflejaba. Su firma de polarización, el ángulo y la calidad de sus fotones reflejados no se correspondían con los de polvo, roca o hielo. Por el contrario, se comportaba como una superficie metálica, pulida y uniforme, que reflejaba la luz siguiendo un patrón controlado. Los ángulos de reflexión eran excesivamente constantes para ser fruto del azar, casi como si hubiesen sido concebidos para dificultar al máximo su detección. Ello explicaría por qué, durante el perihelio, cuando el Sol debería haber dispersado la luz de forma caótica por toda su superficie, el objeto se mostraba extrañamente sereno, como si absorbiera aquello que no deseaba revelar. Al compararlo con el cometa Lemon, que fue observado bajo las mismas condiciones solares, la diferencia era, literalmente, como la noche y el día. El cometa Lemon estalló con una espectacular pluma de polvo. Atlas, en cambio, permaneció como un único punto inmaculado. Algunos astrofísicos intentaron explicarlo como fusión de carbono, otros como el alisamiento del regolito por la radiación cósmica, pero ninguna de esas explicaciones encajaba con los datos ópticos. No había granos, ni irregularidades, ni rastro de erosión superficial aleatoria. La forma del Atlas de 3 ojos era precisa, simétrica, casi arquitectónica. Si uno cree en las coincidencias, esta era una de lo más elegante. Si no, es una revelación. Ahora, mientras se desvanece en la oscuridad más allá de Marte, su aceleración continúa. Las cifras se mantienen constantes, la anomalía persiste, y la pregunta ya no es asunto de astrónomos. Le concierne a toda la humanidad. ¿Qué es lo que realmente estamos contemplando? Una roca esculpida por las fuerzas de la física, una reliquia de la historia cósmica, o el mensajero más antiguo que hemos interceptado jamás, construido mucho antes de que nuestra especie aprendiera a mirar al cielo? Cada posibilidad es aterradora a su manera. Si es natural, el universo es capaz de engendrar mecanismos por pura casualidad. Si no, lo es. Entonces ya no somos los únicos en construirlos con premeditación. El Atlas de 3 ojos es ya mucho más que un simple cometa. Es una prueba para nuestros instrumentos, nuestra razón y nuestro valor, al admitir que lo desconocido aún existe. Ha quebrantado cada ley que creíamos inquebrantable. Ha superado a Oumuamua y nos ha obligado a enfrentarnos a la incómoda verdad de que quizás, solo quizás, nunca fuimos los primeros en navegar entre las estrellas. Mientras los telescopios de todo el mundo continúan siguiendo el punto de luz que se desvanece, conocido como el Atlas de 3 ojos, una verdad ya se ha cristalizado en el frío silencio del espacio. Estamos mirando algo que se niega a ceñirse a las reglas de la naturaleza. Cada instrumento, cada espectro, cada línea de datos dice lo mismo. Esto no es solo una roca, ni un cometa, ni otra reliquia congelada a la deriva en el tiempo. Es algo distinto, algo deliberado, algo que se mueve con una finalidad. En el momento en que su aceleración superó la de Oumuamua, la historia de los visitantes interestelares dejó de ser una curiosidad para convertirse en una confrontación. Porque si 2 objetos de más allá de las estrellas han entrado ahora en nuestro sistema, ambos acelerando sin causa visible, ambos ignorando las leyes que rigen todo lo demás que conocemos, entonces, o bien el universo es capaz de milagros que aún no podemos describir, o alguien en algún lugar está poniendo a prueba los límites de lo que podemos ver. La idea es sobrecogedora, no por lo que implica de contacto, sino por lo que sugiere de inteligencia. Una inteligencia lo bastante antigua como para cruzar galaxias sin ser detectada, lo suficientemente poderosa como para disfrazar maquinaria de roca, y lo bastante paciente como para aguardar a que otra civilización se percatara. Quizás sea eso, no un mensaje, no una invasión, sino un espejo.
Una prueba para ver si, por fin, estamos prestando atención. Durante siglos, hemos mirado al cielo y asumido que el cosmos era un ente indiferente, que estábamos solos en su vasta y fría inmensidad. Pero el Tres Atlas es lo primero que nos ha devuelto la mirada, no con ojos, sino a través de su movimiento, de su silencio, de su desafío. Como dijo en una ocasión el Dr. Avi Lowe, cuando algo se comporta al margen de las leyes de la física, no es el objeto lo que está mal, sino nuestra comprensión. Quizás de eso se trata este momento. Quizás el universo no está rompiendo sus propias reglas. Quizás solo nos está revelando lo incompletas que son las nuestras. Quizás hemos pasado tanto tiempo definiendo lo que es natural que hemos olvidado con qué facilidad la naturaleza puede superar nuestras definiciones. O quizás esto no es naturaleza en absoluto. Quizás es un diseño tan antiguo que se ha vuelto indistinguible de ella. Tecnología sepultada bajo eones de polvo cósmico, a la deriva en silencio de estrella a estrella, hasta que estuvimos listos para verla. La aceleración continúa. La luz azul parpadea. La curva de polarización permanece perfecta. Cada indicio apunta hacia una inteligencia que, o bien lo construyó, o lo utilizó en algún momento. Un monumento silencioso a algo más grande que nuestra comprensión. Y mientras se desliza cada vez más lejos del Sol, su trayectoria curvándose hacia la oscuridad interestelar, uno no puede evitar preguntarse, ¿se marcha o regresa a su origen? Porque si esto fuera una coincidencia, es la más extraordinaria en la historia del cosmos. Y si no lo fuera, si el Tres Atlas fuera realmente una construcción, una nave, o incluso una sonda, entonces las implicaciones están más allá de la imaginación. Significaría que, en algún lugar de ahí fuera, mucho antes de que nuestra especie pudiera soñar con volar, alguien más ya había dominado las estrellas. Las vieron arder, las vieron morir, y luego dejaron atrás fragmentos como este, testigos silenciosos de civilizaciones que una vez existieron. Y ahora, mientras nuestros telescopios finalmente rozan su luz, se siente menos como un descubrimiento y más como un reconocimiento. Quizás el Tres Atlas es la prueba de que nunca hemos estado realmente solos. Quizás es la prueba de que el universo mismo está vivo, es vasto, antiguo y consciente de nosotros. Quizás es algo aún más sencillo, un susurro del tiempo, recordándonos que la inteligencia no se desvanece. Perdura, viaja, observa, espera. Así que, mientras escuchas estas palabras, recuerda que cada rayo de luz que cruza la oscuridad transporta información. Y en algún lugar de ese mar infinito, este objeto aún brilla, moviéndose más rápido de lo que cualquier cometa debería. Quizás sea una coincidencia, quizás sea intención. Pero de cualquier manera, el cielo ha cambiado y nunca volveremos a mirarlo de la misma forma. Si esta historia te ha hecho cuestionar qué hay realmente ahí fuera, no permitas que se desvanezca en el silencio. Suscríbete a este canal porque seguiremos de cerca cada nueva anomalía que el universo revele. Activa las notificaciones. El próximo objeto podría estar ya en camino. Y contadnos en los comentarios, ¿es el 3I Atlas un errante natural o la primera máquina que la humanidad haya presenciado jamás procedente de otra civilización?